Y vimos en ese avance informativo lo que tiene que ver con el conflicto internacional, que supuestamente no tiene que importarnos porque eso está por muy lejos, entre Israel y la Franja de Gaza, de los palestinos, e incluso Israel e Irán. Sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado Mauricio Albeiro Montoya. Él es investigador y docente universitario. Bienvenido, Mauricio, a Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros. Roger, buenos días, un saludo para vos y todo tu equipo de trabajo y muchas gracias por esta invitación. Ya llevábamos días sin vernos. Sí, señor, hacía días. Y entonces dijimos, a ver, saquemos un pretexto para invitar a Mauricio. Qué bueno, yo siempre estoy muy contento por ello. No, pero Mauricio, que es un estudioso, nos puede ayudar a entender lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Lo primero que yo quiero preguntarle es, para que nos contextualicemos, Mauricio, cómo ha sido la relación histórica, cultural, económica, política, militar entre Israel y Palestina, que hoy nos tiene en esta situación que uno no comprende cómo es que hay un bombardeo permanente sobre otra humanidad y eso debe tener un contexto. ¿Cuál es? Bueno, Roger, a ver, este es un tema bastante complejo, no es fácil de abordar en pocos minutos, pero bueno, yo quisiera antes que todo recomendar un pequeño texto del profesor Pedro Brieger, que lo pueden encontrar en internet y que es bastante interesante, que se llama El conflicto palestino-israelí en 100 preguntas. Es un texto muy bello, muy sencillo, pero también profundo, que explica todo esto. Pero yo quiero decir algo, miren, si nosotros fuéramos a contextualizar históricamente esta situación, nos tendríamos que ir incluso a 3000 años antes de Cristo. Y yo simplemente les quiero dar 2 datos o 3 datos rápidos para que ustedes vean lo importante que es poder ir atrás para entender esta situación. Por ejemplo, lo que hoy nosotros consideramos la antigua Palestina, o lo que era el territorio de la antigua Palestina, comprendía lo que son los actuales territorios de Israel, Jordania, Líbano y Siria. O sea, si ustedes miran en un mapa eso que les acabo de decir, la llamada antigua Palestina comprendía esos territorios que hoy son parte de esos 4 países, ¿cierto? Y esos territorios fueron habitados por pueblos mucho más antiguos, entre ellos un pueblo conocido como los cananeos y otro pueblo conocido como los jebuseos, que de hecho a ellos se les atribuye alrededor del año 2500 a.C. ser los fundadores de lo que hoy es Jerusalén. Ojo con la fecha que acabo de dar, porque el pueblo hebreo, conocido por su historia famosa pues desde el libro del Éxodo, se cree históricamente que llegó a este territorio conducido por Abraham alrededor del año 2000 a.C. Luego fueron enviados a la esclavitud de Egipto y luego se demoraron hasta el año 1200 para retornar. Todo este territorio fue después unificado por el rey David, pero no nos olvidemos que esa zona del Medio Oriente ha sido un lugar de múltiples conflictos históricos. Ya para el siglo VI a.C. llegarían los persas, después llegaría Alejandro Magno, posteriormente llegarían los romanos, y los romanos destruirían en el año 70 después de Cristo el primer templo de Jerusalén, ese templo que había construido el rey Salomón, y los judíos serían expulsados del territorio y vagarían por el mundo en lo que se conoció como la diáspora. Y después de eso, durante muchos siglos, hasta el siglo VII aproximadamente, ese territorio del Medio Oriente quedó gobernado por el dominio del Imperio Bizantino. Posteriormente llegaría el Islam, y aquí hay un dato muy interesante. La gente se preguntaba estos días, ¿por qué Irán no bombardea Jerusalén? Pues obviamente Jerusalén es una ciudad sagrada incluso para las 3 religiones, pero para los musulmanes también. Los musulmanes construyeron allí en el año 691 una mezquita muy importante, que es la mezquita de la Roca, y años después la mezquita de Al-Aqsa, que para ellos es muy importante porque allí consideran ellos que Mahoma ascendió al cielo a ser reconocido como el verdadero profeta. Entonces, mire, estos datos que les estoy dando, no los quiero cansar con todos estos datos, después vendrán las cruzadas, etcétera, pero hay un dato también aquí para conectar y cerrar esta primera intervención, es el Imperio Otomano va a controlar todo este territorio
por alrededor de 600 años, desde 1520 aproximadamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Todo este territorio va a ser controlado por el Imperio Otomano. Y tras esa Primera Guerra Mundial es que van a venir los conflictos. ¿Por qué? Porque los ganadores de la Primera Guerra Mundial se van a dividir esos territorios y entre ellos van a empezar los convenios entre los británicos, entre los franceses, y esos convenios son los que van a generar muchos de los conflictos que vivimos hoy. Cierro con esta idea, que es muy polémica decirla y en muchos de los espacios en que lo digo siempre genera polémica, pero hay que decirlo. Los europeos han sido responsables de muchos de los conflictos que se han gestado en el Medio Oriente y en África. Vaya usted, pregúntele a Ruanda, a ver qué dice de los conflictos que allí vivieron. Vaya, pregúntele al Medio Oriente, vaya, pregúntele usted al Congo, ¿cierto? Muchos de los europeos han armado un conflicto y se han ido sin resolverlo y han dejado ahí para que la gente resuelva. Entonces, un pequeño contexto como de esto, antes de que entremos, digamos, porque aquí viene otra cosa muy importante. Claro, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, ese territorio termina siendo un protectorado. La mayoría de los pueblos que habitan allí son palestinos, la mayoría de los pueblos que están allí son de orígenes también judíos en su momento, pero después árabes, porque esta gente quedó poblando el territorio, y la mayoría son musulmanes. ¿Qué va a pasar? Van a venir una serie de declaraciones que incluso te puedo mandar, Roger, después una presentación para que lo veas y para que la compartas con los televidentes y con los oyentes. Van a venir una serie de declaraciones que van a dar los gobiernos. La declaración de Balfour, por ejemplo, que para muchos, incluidos los árabes, es una traición, porque los europeos prometieron que si ellos, los pueblos árabes que habitaban estos territorios, los apoyaban para derrotar al Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial, ellos después les iban a dar un territorio autonómico para que ellos vivieran allí y se gobernasen bajo sus normas. Y así no fue. O sea, los engañaron. Y sumado a eso hay dos detalles más muy importantes. A finales del siglo XIX empieza a surgir un movimiento en Europa liderado por un personaje que es uno de los emblemáticos del pueblo israelí judío del movimiento político sionista, que es Teodoro Herzl, que va a fundar un movimiento que es el movimiento sionista, que por eso es que hoy se escucha tanto en los medios de comunicación decir el antisionismo, están es contra el sionismo, obviamente porque es que eso es un movimiento político. El sionismo no representa todo el judaísmo, el sionismo es una línea política a la que pertenecen unos cuantos judíos, no son todos los judíos. De hecho, si ustedes se preguntan o investigan a profundidad, el movimiento judío más ortodoxo es pro-palestino, no pro-sionista. Y el sionismo empezó una serie de campañas políticas, una serie de campañas incluso económicas, porque empezaron a comprar territorio a los beduinos de esta zona y empezaron a desplazar a los otros pueblos, hasta que los arrinconaron. Y el 15 de mayo de 1948, en mi modo de ver, una decisión muy desacertada, no porque los judíos no merecieran un territorio, sino porque le metieron a un pueblo que ya vivía allí, otro pueblo encima, y lo obligaron a convivir allí, cosa que generó inmediatamente la guerra. Si ustedes leen la historia de este conflicto, que yo les acabo de resumir aquí de miles de años, pero si ustedes leen la historia en cualquier libro, siempre empezará el 15 de mayo de 1948, porque ese fue el día en que la ONU decidió que se fundara un Estado de Israel, pero sin poner bases para un Estado palestino. ¿Qué pasó al día siguiente? Toda la Liga Árabe, encabezada por Egipto, le declaró la guerra a Israel. Y entre 1948 y 1975 se llevaron a cabo una gran cantidad de guerras. Las cuatro más famosas, hubo cuatro, una de ellas la famosa guerra del Yom Kippur, que la llamaron así, que es una fiesta judía, pero la llamaron así porque se dio durante las fiestas judías, pero fueron guerras en las que Israel, con su poder militar, el apoyo de los europeos y de los norteamericanos, desplazó a este pueblo palestino que no tenía un apoyo militar y no tenía una fuerza militar para resistir, y por eso incluso Israel llegó a dominar y a controlar territorios de países vecinos, el Sinaí, por ejemplo, que le pertenecía a Egipto, los Altos del Golán, que todavía los controlan, y ahí también viene una guerra de carácter geopolítico. ¿Por qué? Porque esa guerra de carácter geopolítico implica que los territorios que se conquistan y los territorios que se asumen después como territorios propios son territorios que tienen recursos naturales. Claro, en una negociación de paz, Israel devolvió el Sinaí. ¿Pero qué tiene el Sinaí? La pregunta es, ¿por qué no han devuelto los Altos del Golán? ¿Qué tienen los Altos del Golán? Agua, y agua dulce, en una región donde el agua es bastante compleja. Profesor Mauricio, buen día, cordial saludo. Muy interesante esa tratabilidad que usted le hace a un conflicto que es milenario. Recordemos que los judíos fueron expulsados por los romanos
en el primer siglo y que solo regresaron a su tierra prometida, entre comillas, a principios de este siglo, después de la Primera Guerra Mundial y ya más formalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero usted menciona aquí una persona clave que es Teodoro Herzl. Yo quiero que me haga dos cosas frente a eso. ¿Quién fue y qué hizo Teodoro Herzl? ¿Y cuál es la diferencia entre sionismo y semitismo? Porque la gente a veces los confunde. Bueno, a ver, empecemos por la figura de Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es un líder, digamos, político, que uno podría decir que tiene una tendencia incluso, entre comillas, llamémoslo mesiánica, porque no nos olvidemos que en las doctrinas religiosas monoteístas, tanto en el Islam como en el cristianismo y también en el judaísmo, existe esa concepción del Mesías. Los judíos y los musulmanes todavía lo esperan. El cristianismo considera que el Mesías fue Jesús, más allá de esos asuntos religiosos que también son muy interesantes. Pero aquí hay un debate interesante y es que para muchos, así como en el Antiguo Testamento, Ciro II el persa fue considerado un Mesías por salvar a los judíos de Babilonia, esperaron un Mesías distinto tipo David como el rey. Teodoro Herzl para muchos es considerado una figura política y religiosa muy importante porque funda la idea de que el pueblo de Israel no puede estar disperso. El pueblo de Israel debe volver a la tierra prometida. Entonces, bajo esos parámetros de un movimiento que luego se convierte en un movimiento político, que es el sionismo, en una ideología que luego van a acuñarse para sus ideas políticas, movimientos políticos como el Likud, que es el movimiento político que gobierna hoy con Benjamín Netanyahu. Entonces, son movimientos que adoptan esa ideología y venden una idea también de carácter religioso. Mire, tan interesante es eso, que por ejemplo, hoy hay corrientes judías que consideran que el Mesías no es una persona que debe venir, sino que es el retorno del pueblo de Israel a su tierra prometida. Y ojo, la reconstrucción por tercera vez del templo, ¿cierto? El tercer templo, porque recuerden que el segundo pues lo destruían los romanos, los primeros lo destruían los babilonios, y eso, imagínense lo que eso significaría, por ejemplo, porque en esa esplanada que hay allí están las mezquitas que les acabo de mencionar ahorita, ¿no? La de Al-Aqsa y la de la esplanada. Entonces, destruir eso sería destruir las mezquitas para hacer una reconstrucción del templo. Obviamente algunos dicen que eso es simbólico, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Esta es la figura. Habría mucho más que decir, pero digamos lo que es el ideólogo. Es la persona que pone en una ideología la idea que se debe volver a la tierra prometida. Sion, la idea de Sion, con S mayúscula, algunos la ponen con Z, la idea de Sion es Jerusalén. El Jerusalén que se recupera es la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham para que volviera. Lo que pasa es que también esa tierra prometida se la prometió a Abraham, que también es padre de los pueblos árabes, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas. Y ya la diferencia que es la que usted hace es muy importante. El pueblo semita, se llama semita, es porque es originario de Sem. Recuerden que Noé en la Biblia tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem viene toda esa línea. Entonces, todos los hijos de Sem y todos los pueblos que nacen de Sem se van a llamar a sí mismos semitas. Como así, por ejemplo, los pueblos iranios se van a conocer como pueblos originarios de Elam, de los elamitas. O sea que ahí hay un linaje que es distinto. Entonces, el semitismo o los semitas son pueblos, ¿cierto? De ahí, de los semitas, viene el pueblo de Israel, cuyo padre principal es Abraham y cuyo segundo padre, podríamos decirlo así, es Isaac. Porque si ustedes recuerdan la historia, hay una línea muy breve para decir esto. Abraham tiene 2 esposas, su esclava Agar, que le da un hijo que es Ismael, y su esposa Sara, que era la esposa oficial, que le da un hijo que es Isaac. Por la línea de Isaac, que viene de Noé, de los semitas, van a nacer las tribus de Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel y el pueblo judío que conocemos hoy. Por la línea de Agar y de su hijo Ismael van a nacer principalmente los ismaelitas, que luego se van a convertir en los pueblos árabes, que serán luego posteriormente en el siglo VII musulmanes, el Islam. Entonces mire esa línea. Eso es muy distinto al sionismo. El sionismo, claro, es un movimiento político que utiliza la idea de Sion, de la idea de Jerusalén, de volver al territorio sacro, de volver al territorio sagrado, de recuperar la tierra prometida, pero como todos los ismos son ideologías, ¿cierto? Pensémoslo así, ¿no? El liberalismo, el capitalismo, el comunismo, todos los ismos son ideologías alrededor de unos parámetros. En este caso, el sionismo es una ideología política
con tendencias religiosas que se le han abocado a algunos movimientos políticos como el Likud para tratar de proponer una idea de que ellos son verdaderos herederos de esa tierra y que en realidad no tienen por qué ser expulsados. Entonces, este contexto que estamos dando, sin entrar todavía en el conflicto que hay con Irán, sí, que ese es otro chicharrón, pero miren el contexto que estamos dando para mostrar eso. Pero quiero insistir en esto y 30 segundos para decirlo. Miren, después de los años 70, si ustedes han seguido un poco la historia, empezaron las negociaciones donde fueron garantes los norteamericanos, los europeos, incluso los rusos estuvieron allá metidos tratando de hacer negociaciones con estos pueblos. Recordarán ustedes la figura de Yasser Arafat, la Organización para la Liberación Palestina y toda la lucha que ha habido alrededor de que a los palestinos, así como a los israelíes judíos, el 15 de mayo de 1948 se les reconoció un Estado, a los palestinos se les reconozca otro, pero eso no ha sucedido, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los problemas que hay hasta la actualidad. La otra pregunta que vendrá posteriormente en esta conversación, bueno, ¿y por qué la disputa que hay entre Israel y este resto de países que hay en la zona, en un momento como Egipto, en un momento como Irán, en otro momento, y hoy incluso tan fuertemente con países como el Líbano? Profesor, buenos días. Buenos días, Germán. Cabe también hacer una diferenciación entre judíos e israelíes, porque es que a veces se dice el pueblo judío y resulta que no se está metiendo todo el mundo en el mismo saco y no todos los israelíes o los judíos están de acuerdo con el conflicto con Palestina. Exacto. Aquí hay esa diferencia es muy importante, Germán, porque mira, vamos a ponerlo en otro contexto. Por ejemplo, uno dice, los indios es el gentilicio de la gente que vive en la India. ¿Qué profesan allí religiosamente hablando? La mayoría profesan el hinduismo, pero no todos son hindúes. Entonces uno no los puede decir, los hindúes. No, los hindúes son los que profesan una religión. Los indios son los que viven en la India, su gentilicio. En este caso, como muy bien lo dices, los israelitas son ciudadanos israelíes de un país, ese es su gentilicio. Los judíos profesan una religión, pero no todos los israelíes son judíos. Hay israelíes musulmanes y hay israelíes cristianos. No se nos olvide que Jerusalén es una ciudad en la que conviven 3 religiones, no solamente porque viven personas allí cristianas, judías y musulmanes, sino porque allí están los centros religiosos de esas 3 religiones. Para el judaísmo, el muro de los lamentos, llamado así pues vulgarmente, que es el último muro que quedó del templo de Jerusalén, del segundo destruido. Para los musulmanes, las mezquitas de Al-Aqsa y de la Explanada, y para los cristianos, obviamente, pues la ruta del martirio y la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, es muy importante diferenciar eso. No todos los judíos son israelíes y no todos los israelíes son judíos, ¿cierto? Hay muchas personas que sin ser israelíes, nosotros aquí en Colombia tenemos comunidad judía, o sea, conversa al judaísmo, no son israelíes, son colombianos, o pueden tener alguna ascendencia o alguna descendencia a partir del mundo, pero es muy importante hacer esa diferencia, porque no es abajo todo el judaísmo. Por eso es que a veces los asuntos aquí son más como una discusión contra una línea política, que es la línea del sionismo, que es la que ha venido cometiendo esta serie de vejámenes contra el pueblo palestino. Obviamente, eso no quiere decir que los otros no hayan cometido, lo que pasa es que la ponderación frente a lo que significa el conflicto, pues obviamente es desproporcionado, ¿cierto? Tenemos, si usted me pregunta, obviamente existe alrededor del otro lado del paseo, pues, que es el mundo islámico, diciendo eso. No todos los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos también. Obviamente los países árabes, la mayoría de la península arábiga y los países musulmanes pues tienen mayoritariamente población que profesa el Islam, pero no todos son musulmanes. En Egipto hay comunidad cristiana ortodoxa, hay comunidad cristiana copta, hay comunidad cristiana católica, ¿cierto? Entonces es muy complejo definir todo un pueblo alrededor de una misma ideología. En ese sentido, para redondear aquí esta idea de lo que significa, es muy importante diferenciar y entender que esto no es un problema. O sea, mucha gente lo ha tratado de ver como un problema religioso, tiene sus matices religiosos, pero aquí también hay un problema de índole político, de índole geopolítico, de índole territorial y de índole expansionista, porque no podemos negar también eso. En la historia lo hemos visto y actualmente también lo vemos, porque es solo mirar. Yo les hago una invitación a ustedes y a todos los oyentes. Vayan a internet y busquen un mapa de la zona que estamos hablando, de la zona de Palestina, Israel, la zona de Medio Oriente, en 1948. Y busquen ese mapa, cómo era en 1948 en división de palestinos y judíos que llegaron,
Y ponga después ese mapa en 1991 para que vea la diferencia. Y no fue porque los otros se dieron el territorio, no fue a partir de guerras que los otros invadieron ese territorio, a partir de lo que se conocen hoy como las colonias o los colonos judíos que invaden territorios que pertenecían antes al pueblo palestino. Y eso es una política recurrente de Israel, hacer esa colonización. Pero, profesora, hablemos del otro lado. Y recordemos, por ejemplo, Irán. Irán tiene una particularidad muy especial. Irán no es árabe. Irán es persa, sí. Es una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Tiene un bagaje cultural inmensamente amplio. Inclusive, pues tampoco dentro de los musulmanes es la línea mayoritaria, porque acuerde que hay dos divisiones, los sunitas y los chiitas, y ellos son mayoría chiitas. Inclusive hasta 1979, que fue cuando se derrocó el régimen del Chad, Irán e Israel eran buenos amigos, de alguna manera por la influencia norteamericana también en Irán. Pero entonces, dentro de ese panorama, Irán tampoco tiene la particularidad o la singularidad que tienen los otros árabes, porque hay que decir, por ejemplo, los árabes son los que nacen en la península arábica, son muy diferentes a los musulmanes que practican una religión. Exacto. De hecho, 3 detalles ahí muy importantes que los acabas de resumir muy bien. La península arábiga, es decir, lo que hoy conocemos como la Meca y Medina, que pertenecen hoy a un territorio de un país llamado Arabia Saudita, allí fue donde nació el Islam, en la Meca y en Medina. Por eso la Meca hoy es el lugar más importante para el Islam. Pero como muy bien lo has dicho, históricamente el Islam tuvo una división debido a una sucesión profética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Mahoma murió, unos dijeron que el Islam debía seguir siendo gobernado por alguien que tuviera la línea sanguínea del profeta. Esos fueron los que se llamaron a sí mismos chiitas. El término chiita significa seguidor de Ali. Ali era sobrino y yerno del profeta porque se casó con su hija Fátima. Entonces, ¿qué decían algunos? El que tiene que seguir la sucesión por línea sanguínea es Ali. Otros dijeron, no, que sea la comunidad, la umma, como se conoce en el Islam, la que elija, y no necesariamente que sea de la línea sanguínea del profeta. Esos fueron asimismo los sunitas, que siguen una línea, se llaman a sí mismos los sunitas porque siguen una línea que se llama la Suna. La Suna es una guía práctica. Entonces ahí empezó una primera división. Al principio esa división no fue compleja, luego generó guerras civiles internas dentro del Islam. Y hubo unos pueblos que quedaron siendo chiitas y otros sunitas. Hoy en el mundo la mayoría son sunitas, pero hay países donde el chiismo es mayoría. Por ejemplo, en Irán el chiismo es mayoría. Y hay países donde, aunque la mayoría sea sunita, hay una población chiita muy importante. Les voy a dar un caso. Bahrein, por ejemplo. En Bahrein hubo protestas hace poco, hace algunos años, de movimientos chiitas que fueron reprimidas directamente por los gobiernos sunitas. Y no se nos olvide una cosa. Existe un conflicto histórico entre Arabia Saudita e Irán. No solamente por la línea sunita-chiita, sino además porque los saudíes, son una línea monárquica de una familia y que además son de una línea muy rigorista del sunismo, que son los alawitas. Y esa disputa entre Irán y Arabia Saudita, recuerden que ha habido escaramuzas, incluso misiles, drones, en atentados de Irán hacia Arabia Saudita y viceversa, tiene incluso también raíces religiosas. Y eso implica que, por ejemplo, los iraníes no hagan la peregrinación a la Meca, sino que vayan a otra zona que es en Irak, que es la peregrinación que hizo Ali, donde fue asesinado su hijo, Hussein. Bueno, la historia es muy larga, no los voy a cansar con eso, pero ahí hay una diferencia. Y claro, como usted muy bien lo dice, ese es el tercer elemento. Irán es una de las civilizaciones más antiguas, incluso más antigua que el Imperio Romano. Recordamos grandes figuras como Ciro II, que fue uno de los grandes emperadores, Darío III, que fue derrotado por Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela, y después una serie de dinastías muy importantes, los sasánidas, los safávidas, hasta la última dinastía que tuvieron, que fue la dinastía Pahlavi de Reza Khan Pahlavi padre y de Reza Khan el Shah Pahlavi hijo, que fueron los dos últimos que al terminar la Primera Guerra Mundial los europeos hicieron declinar, que se depusiera al padre y quedó el hijo, y que allí empezaron todas las disputas entre el año de 1950 y el año de 1979, esos 29 años, una serie de disputas internas en Irán que llevó al poder en 1979
a algo que nadie se pudo haber imaginado, la República Islámica de Irán. Y miren este dato que es muy curioso, que también implica algo bien interesante. Nosotros vemos hoy figuras en la prensa, Donald Trump, vemos a Netanyahu, vemos a los primeros ministros, vemos a los presidentes, pero alguien se ha preguntado, por ejemplo, por la figura de Ali Khamenei, que es el líder espiritual políticamente más importante de Irán. ¿De dónde viene ese líder supremo? Porque esa es otra cosa. En 1979, toda la concepción de Estado, toda la concepción política de Irán cambió absolutamente. Quien llevó a culmen eso fue nada más y nada menos que el ayatollah Khomeini, que después de haber estado exiliado en Irak, en Bagdad, después de haber estado exiliado en París, retorna en 1979, asume las banderas de la revolución islámica, tumba la monarquía y declara una república islámica que está vigente hasta hoy. O sea, más de 40 años, casi 40 años, tiene esta república islámica de 1979. Y ahí hay un dato muy interesante. Ali Khamenei es el líder espiritual y el líder político. No se mueve una hoja en Irán sin que este señor diga algo. Khomeini, como todos sabemos, murió en el 89. En el 89 se dio una nueva elección y del 89 hasta hoy, Ali Khamenei es vigente. Incluso, dato curioso, estos días se dieron cuenta, no sé si dieron cuenta ustedes, en la prensa circuló una información, no sé qué tan real sea, porque no podría yo confirmarlo o no, en que los israelíes le comentaron a los Estados Unidos que tenían un atentado ya listo contra uno de los lugares donde se encontraba Ali Khamenei, y el mismo Donald Trump impidió que ese atentado se llevara a cabo. O sea, dijo a los israelíes, no, por favor, no, la cosa hubiera sido distinta. Entonces, aquí estamos contando una historia de dos pueblos, y claro, ha habido unas escaramuzas, porque Irán siempre ha sido un apoyo para el pueblo palestino, no solamente pues patrocinando movimientos como Hamas, que es un movimiento, como sabemos, político, pero también militar, ¿cierto? Y sino que también hay otros movimientos que desde el Líbano, por ejemplo, han apoyado, y desde Yemen, ¿cierto? Hemos visto estos días declaraciones de los primeros ministros de Yemen, de los militares de Yemen, de los militares de Pakistán, diciendo, si Israel usa ojivas atómicas contra Gaza o contra Irán, entraremos al conflicto. Esa es una cosa que está escalando, como lo hemos visto, y que sigue escalando, porque ayer hubo más atentados, más misiles hipersónicos de Irán hacia Tel Aviv, hacia Haifa, y hubo incluso hoy las noticias internacionales muestran a la gente evacuando Teherán, evacuando Teherán, a los ciudadanos iraníes saliendo de la capital por temor a los bombardeos que vienen desde Israel. Profesor, usted habla de lo que pasaba en Irán antes del 79, simplemente un preámbulo. Por ahí hemos visto fotografías de cómo se vestían las mujeres antes, cómo era muy occidental y cómo cambió la forma de ver el mundo desde que se convirtieron en la República Islámica de Irán. Pero volver un poquito a lo que usted mencionaba sobre... Perdóname, Germán, no es que haya cambiado. O sea, a ver, lo que pasa es que nosotros siempre el medio de comunicación nos muestra la parte principal, nos muestran Teherán, pero los pueblos aledaños, toda la periferia de Irán, eran comunidades rurales, por decirlo de alguna manera, donde las tradiciones religiosas eran muy fuertes. O sea, el chador no se impuso en 1979. El chador existía para las mujeres musulmanas porque Irán era musulmán desde el siglo VII, solo que después se obligó a todas las mujeres a usar el chador. Como pasaba en Afganistán. Antes de los talibanes, el asunto con la mujer era diferente. Los talibanes imponen algo que ya después se vuelve popular. Pero era que no existiera, no fue que en 1979, cuando se votó la República Islámica, todos el chador y antes no se usaba. No, siempre sí se usaba, solo que en Teherán, digamos, era una cosa más libre. Y tú lo dices muy bien, y perdona que interrumpa tu intervención para decirte esto. Hace 2 años, todos recordamos, el asesinato de una muchacha que fue llevada a una comisaría por la Guardia Revolucionaria Islámica por no usar bien el chador, y la muchacha terminó muerta. Y una gran cantidad de manifestaciones alrededor de eso. Les recomiendo mucho una película que la pueden encontrar en internet, se llama Persépolis, sobre esta situación que viven las mujeres en Irán. Bueno, volvemos sobre el tema de los intereses de Israel con el territorio palestino. Usted lo mencionaba muy claramente, esto es un tema geopolítico, es un tema de territorio, es un tema de colonización, que así comenzó todo. Y usted nos hablaba del tema de África, por ejemplo, la colonia francesa. Francia metido en toda África prácticamente, y mire, rebasa todos los recursos, el trabajo infantil, una cantidad de cosas, de abusos que ocurren en esos países africanos gracias a los franceses. Pero entonces volvemos a lo que pasa con Palestina y con Israel. Siempre nos han dicho, y yo lo he visto en muchas partes, que a
que a estos niños de ambos países les inculcan el odio desde temprana edad. Por eso es complicado como que el conflicto cese, porque es que se les enseña a odiar al rival de una manera, hasta en las propias escuelas. ¿Eso es real? ¿Es verdad que así pasa? A ver, yo creo que se ha tejido también un mito alrededor de esas cosas. Yo pienso que el asunto gira alrededor de lo siguiente. Obviamente, en una sociedad que se vive ese nivel de violencia, una generación que va creciendo y va viendo lo que sucede con sus padres, con sus abuelos, con sus madres, con sus hermanos mayores, pues obviamente va a empezar a incubar una especie de resentimiento y muchos seguramente de venganza. Que existan doctrinas extremistas, obviamente, pero doctrinas extremistas existen en todas las ideologías y en todas las religiones, ¿cierto? ¿Quién mató a Mahatma Gandhi? Un extremista hindú que consideró que la partición de la India era culpa de Gandhi y que eso era su responsabilidad y que por eso había que matarlo. No lo mató un intransigente musulmán, lo mató un extremista hindú, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, los extremismos están en todos los lados. A nosotros, claro, nos han mostrado documentales y hemos visto que en las escuelas, que en los mismos barrios, entonces alistan a los muchachos, los reclutan y los meten. Seguramente en muchas partes eso pasará, como también hemos visto videos del otro lado donde se enseña ese tipo de rencor o de resentimiento. Pero es que no nos vamos muy lejos. En el siglo XX, si ustedes buscan la historia de la educación alemana, cuando llegó el nazismo a Alemania, los niños en las escuelas, al iniciar las clases, repetían una especie de retahíla donde decían, el judío es el demonio, ¿sí? Y no nos vamos muy lejos, pues pensemos en nuestro país, pensemos en las violencias de los años 40, 50, 60, donde el liberal era el demonio, donde el liberal era el comunista peligroso, donde el conservador era un retrógrado, había que pasarlo al papayo, como decíamos acá. Entonces, esos odios incubados, esos odios que se tejen alrededor de las sociedades, siempre han estado. Obviamente, e insisto en eso, en una sociedad donde hay tanto recelo, y donde ha habido tantas situaciones históricas que algunas generaciones han vivido, pues obviamente se van a tejer una serie de recelos, y esos recelos van a terminar estando asociados a un rencor, a una venganza, a un deseo de reivindicar los derechos que muchos creen que tienen. Entonces, por ejemplo, como lo vemos, ¿cierto? Ustedes ven los discursos hoy, entonces los discursos son, nosotros somos dueños de esa tierra porque Dios lo dijo así. Entonces, ¿cómo así? Si yo vivo aquí hace un montón de tiempo y entonces, porque usted me dice que en el Éxodo dice o que en el Génesis dice, entonces yo me tengo que ir de aquí. Sí, porque es que es la tierra prometida, a nosotros nos la habían prometido desde hace 5.000 años. Pero un momentico, ¿cierto? A ver, hoy estamos en otras condiciones que podemos convivir, que podemos hacer un ejercicio de tolerancia. A mí siempre que me preguntan estas cosas y que hablamos de esto, uno siempre termina pensando en otras épocas. En el siglo XI, en España, en lo que hoy es España, Al-Ándalus, Andalucía, una época muy bella, donde convivieron las tres religiones juntas, ¿sí? Al-Ándalus, siglo XI, donde judíos, musulmanes y cristianos vivían juntos, compartían su vida comunitaria, compartían su vida religiosa, respetaban, toleraban la diferencia y además fue una de la época y las zonas donde más esplendor intelectual hubo. Entonces, ese tipo de cosas habría que volver a pensarlas. Obviamente, hay muchos intereses alrededor de todo eso. Lo hemos visto y está claro que desde que se fundó Israel en ese territorio, eso iba a generar una gran cantidad de disputas. O sea, alguno de ustedes lo decía ahora, creo que era Javier, el hecho de que hubo una época donde hubo buenas relaciones con los vecinos, claro, porque eran gobiernos que de alguna manera tenían políticamente, eran diferentes, pero había afinidades políticas por el aliado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero también hubo momentos, y los ha habido, donde el recelo ha sido muy grande, ¿cierto? Miren, si ustedes piensan, por ejemplo, con Egipto, después de mucho tiempo, recuerden que el gobierno de Egipto, que tumbaron, que ya se me olvidó el nombre ahora, que luego cambió el gobierno. Miren un detalle, para que miren el polvorín de la zona, ¿sí? El polvorín de la zona es tan importante que cuando tumbaron al gobierno egipcio de Mubarak, miren un detalle, que eso a veces no nos lo cuentan a nosotros, y yo los invito a que lo investiguen. Cuando Mubarak cae, en Egipto llaman a elecciones. ¿Y saben quiénes ganaron las elecciones en Egipto? Los hermanos musulmanes, de tendencia chiita pro-iraní.
No duraron 6 meses en el gobierno, los tumbaron. ¿Quién gobierna hoy en Egipto? Los militares. ¿Sí? Entonces, ese contexto también es muy importante entenderlo, porque obviamente no van a permitir que alrededor de Israel se teja toda una línea pro-iraní. Mira lo que pasó en Siria. O sea, Siria sería un capítulo aparte para hablar de todo esto que hay alrededor, porque Siria fue una guerra donde hubo más de 70 facciones peleando, pero obviamente teníamos claro ahí que Irán estaba apoyando a la facción de Bashar al-Assad, a las milicias de Hamas, a las milicias de Hezbollah que apoyaban allí, Israel y Estados Unidos apoyando a las otras tendencias. Es que no nos tenemos que ir muy lejos, estos son órdenes geopolíticos muy importantes y los vecinos lo saben. O sea, Estados Unidos, ¿por qué dejó otra vez que los talibanes retomaran Afganistán? Fue porque los Estados Unidos hubieran perdido en Afganistán. No, salieron de allí porque a ellos ya no les interesaba. Y además no les interesaba, ¿por qué? ¿Cuál fue el pacto que hicieron en Doha, en Qatar, con los afganos? Porque negociaron con los talibanes en Doha, en Qatar. ¿Y qué les dijeron? Tomen el poder siempre y cuando tengamos un acuerdo por debajo de la mesa, que eso no se dice. ¿Quién es el que está haciendo la reconstrucción hoy de Afganistán? Las empresas norteamericanas. Profesor, hablemos un poco entonces ya de la pugnicidad entre Irán e Israel y si es posible una escalada nuclear, porque no sé qué tan cierto sea. Yo lo leí ayer en redes sociales, pero usted sabe que hay mucho fake news de que Islamabad, la capital, pues el gobierno de Pakistán le dijo a Irán que si Israel utilizaba armas nucleares, ellos le darían las de ellos. ¿Qué tan factible es que esa escalada nuclear se dé en una zona tan conflictiva? ¿Y cuál es el origen más político de la pugnicidad entre Israel e Irán? Sí, a ver, empecemos por lo último. Digamos, esa disputa que hay, que se da incluso porque desde el comienzo de la República Islámica de Irán siempre existió esa lucha, porque la República Islámica de Irán había apoyado al pueblo palestino, había denunciado todos los vejámenes cometidos contra el pueblo palestino, y desde siempre la línea chiita iraní condenó la idea de la fundación de un Estado de Israel y no la fundación de un Estado palestino o de dos estados en la misma zona. Entonces, esa disputa desde hace mucho tiempo, desde la segunda mitad del siglo XX, viene. Ya se va a ahondar con la República Islámica y recordemos que, miren, le pongo en contexto una cosa que ayer surgió también por un comunicado del gobierno iraní. ¿Qué dijo el gobierno iraní? Bueno, nosotros desescalamos, pero vamos a poner unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que dejen esa falsa retórica, dice el gobierno de Irán, de que nosotros estamos enriqueciendo uranio para tener la bomba atómica. Nosotros enriquecemos uranio, dice el gobierno iraní, para generar electricidad. ¿Cierto? Que es una de las formas de energías alternativas de las que tanto se habla hoy en el mundo, solo que la nuclear es más compleja, como lo hemos visto en casos como el Japón, etcétera, etcétera. Entonces, esa pugna, esa disputa ha estado alrededor de eso, ha estado alrededor también de desavenencias políticas, ha estado alrededor de que obviamente los gobiernos de la República Islámica de Irán ven en Israel un aliado de los Estados Unidos, y Estados Unidos desde los orígenes de la República Islámica ha sido enemigo acérrimo de la República Islámica de Irán. Ha habido momentos de concordia o de tranquilidad cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica ha entrado y le han permitido entrar para que revisen las plantas nucleares, pero miren que el asunto escala por eso. Israel dice, nosotros atacamos a Irán y atacamos fue objetivos estratégicos donde hay plantas de enriquecimiento de uranio para la bomba atómica. Y es que esto es muy curioso. Miren, usted dice lo que se ha mencionado en redes y lo que se ha mencionado en la prensa. Sí, Yemen ya lo dijo, Pakistán ya lo dijo, y es que no nos olvidemos que en este momento Pakistán tiene un conflicto con la India, y ambas, India y Pakistán, tienen la bomba atómica, tienen armas nucleares, y ese conflicto en la India es por otro territorio que se llama Cachemira. Es un territorio cuyo recurso natural más importante es el agua, ¿sí? Y la India tiene un problema con China en la frontera con el Tíbet, porque el Tíbet hoy es el lugar de la Tierra donde mayores reservas de agua dulce existen. Entonces aquí también no nos vamos a decir mentiras cuando nos dicen es que aquí hay una historia religiosa, sí la hay, pero hoy por hoy las guerras son más geopolíticas, las guerras son más de recursos naturales. Entonces ahí está esa pugna también alrededor de todos estos asuntos. Entonces ese digamos, es el contexto. Y obviamente
está el debate en torno a si Irán sí está haciendo la bomba atómica. Miren este detalle, por ejemplo, que a mí me parece hasta curioso. Se dice, uno diría, bueno, todo el mundo debe tener la bomba, si pudiera tener la bomba atómica, porque sería, dicen algunos, sería la única forma de evitar una guerra atómica, porque el temor sería tal de decirle, yo la tengo, usted la tiene, si usted me la tira, yo se la tiro, entonces acabaríamos con el mundo. Algunos dicen, pues yo de eso no sé, habría que preguntarle a un físico, pero me imagino que sí, que en una guerra nuclear pues no sobrevivirían sino las cucarachas. No estoy pues seguro de ello, pero se ha escuchado decir eso. Pues una guerra nuclear, obviamente, si nosotros vamos a ver lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki en los años 40, cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica allí en esas dos ciudades, pues vemos que secuelas hubo durante muchos años y que generó una destrucción masiva. O sea, sería una guerra para no tener forma de despertar. Entonces, esa es una de las pugnas. Israel acusa a Teherán de querer la bomba atómica para tirársela a Israel, ¿cierto? E Israel tiene la bomba atómica. Entonces, es temeroso. Yo no podría afirmar que esto vaya a escalar hasta una guerra nuclear, pero lo que estamos viendo es que ya hay misiles hipersónicos y estamos viendo una cosa que también antes no había pasado. Es decir, Israel tiene este famoso escudo de misiles, que es este escudo con alarmas que entonces permite tumbar los misiles que lleguen allí, y acabamos de ver en los últimos 3 días que Irán, con unos misiles hipersónicos que no esperaban los israelíes, ha tocado objetivos en Haifa y ha tocado objetivos en Tel Aviv, cosa que no había pasado antes. Entonces, si hablamos de escalar, podríamos decir que sí, ya escalamos 2 o 3 peldaños más de lo que ha pasado recurrentemente, que son escaramuzas rápidas y se acaban. Hoy ya escalamos, porque antes no se había llegado a tocar esas ciudades. Esperamos, yo y soy uno de los que espero, que esto no escale a una situación nuclear, y yo creo que ese es el temor que tiene la comunidad europea y la comunidad norteamericana, que todavía no se atreve a decir nada, ¿sí? Y perdón pues que ponga aquí una opinión muy personal, pero yo creo que aquí hay un actor del que no se ha hablado y que tendrá un papel muy importante a la hora de que si esto escala más, y es China. Ni siquiera Rusia, es China, que todavía está callado, no ha dicho nada, ha dicho algunas cosas en relación con lo que pasó con el pueblo palestino, pero sigue neutral, medianamente neutral frente a este tipo de situaciones. También, ¿qué pensará uno? Haciendo aquí una especulación geopolítica, que estará esperando primero cuál es la posición de Trump frente a la situación del Medio Oriente, también para dar su respuesta. Profesor, lo que a la gente le preocupa, o digamos que a mucha gente particularmente le preocupa, es esas noticias que llegan de los ataques a Palestina por parte de Israel contra hospitales, escuelas, contra la ayuda humanitaria, contra periodistas, contra médicos que van a atender a los heridos, es decir, y todo el bloqueo que hay en energía, agua, alimentación y las salidas, porque es Israel el que decide por dónde se mueven ellos. Los tienen bloqueados por todo el mundo, pero lo que digo yo que preocupa, aparte de esas atrocidades, es como lo que usted decía ahorita, el silencio del resto del mundo. El silencio, por un lado, de los que podrían decir algo, y la complicidad, según dicen los analistas, de los que inclusive les venden armas a ellos y les financian estas incursiones a Palestina. Los mismos europeos. Por ahí hemos visto que España medio condenó la situación después de muchas presiones, pero la Unión Europea no se ha pronunciado de fondo. Claro. Silencio, complicidad. Claro, yo utilizaría otro término más fuerte, Germán, y perdón que lo use en estos escenarios, pero yo quiero decir que el mundo desde hace mucho tiempo y muchas potencias mundiales viven bajo la doble moral, ¿cierto? La doble moral que es la que ha inundado la política. A eso ya no le podemos llamar ni diplomacia, eso no es diplomacia, eso es doble moral. Y si vamos a otros escenarios lo podemos ver. Es decir, por ejemplo, los franceses dicen que tienen condenada a Rusia a no comprarle gas, pero lo compran a los chinos. ¿Y los chinos a quién se los compran? A los rusos. Entonces, claro, no lo compro directamente, pero lo compro indirectamente. Doble moral, aparentemente, porque dijeron pues que no iban a comprar nada. Entonces, claro, lo necesitan, pero entonces lo busco por otra parte, pero viene finalmente de los rusos. ¿Pero por qué digo doble moral? Porque, a ver, miren esto. La situación con el pueblo palestino, el desplazamiento, la idea de los bloqueos, la idea del control de los bienes como la electricidad, el agua, la alimentación, eso no pasó hace un mes. Eso viene pasando hace más de 40 años en esa zona.
Entonces, durante mucho tiempo los gobiernos callaron eso, no les importó nada. Como cuando usted va y llora después de lo acontecido. En Ruanda, la masacre de Ruanda de los 90, en la guerra civil entre Hutus y Tutsis, los franceses y los belgas que son responsables de esa masacre y que no hicieron nada. ¿Dónde estaban las Naciones Unidas? No hicieron nada. Después de la masacre fueron a llorar allá, a decir que sí, que pesar, que todo lo que había pasado, pero después de ya cometido el hecho. Entonces ahora vemos una doble moral porque se demoraron mucho. Por favor, la Corte Penal Internacional es vigente desde los años 80. ¿Qué estaba esperando la Corte Penal Internacional para condenar a un Estado como Israel o al menos exigirle que no hiciera ciertas cosas? Solamente hasta hace 3 meses emitió una orden de captura contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa. Una orden que obviamente no se va a cumplir, que es un saludo a la bandera. Pero la Corte Penal Internacional es vigente desde los 80. ¿Dónde estaba la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están los organismos internacionales? Y eso lo hemos visto muchos periodistas, aquí periodistas, y ustedes que lo son periodistas, lo que es ser periodista de guerra, yo me imagino que es una cosa loquísima. Yo sigo muchos de estos periodistas que han hecho trabajo allí. Hay un periodista chileno muy interesante, Jorge Said, que yo lo sigo mucho para ver lo que él hace, y el tipo... Obviamente todos tenemos tendencias políticas e ideológicas, pensaremos unas cosas u otras, pero cuando uno hace periodismo y ve lo que está sucediendo, vemos los videos, porque es que obviamente en los 60 no existía TikTok, no existía Facebook, no existía el WhatsApp para ver todo este tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, que podemos ver todo eso, es una gran cantidad de vejámenes que se están cometiendo. Entonces, eso no es nuevo. O sea, esa situación sistemática contra los palestinos no es una cosa que fue de hace un mes, es viejísima. Es viejísima, y solamente la Franja de Gaza, el solo hecho de la Franja de Gaza, bloqueada por tierra, bloqueada por mar, miren todas las intenciones que ha habido de fragatas humanitarias que han tratado de llegar hasta allí y no las han dejado entrar, nunca. ¿Por qué? Pues hombre, ¿qué se está escondiendo? ¿Qué se está ocultando? Hoy vemos que esta zona es una zona totalmente en ruinas, totalmente en escombros. Entonces, sin decir que eso entonces es la respuesta y que ese es el karma que merecen los israelíes. Nadie quiere la guerra, nadie quiere la violencia, pero obviamente quien se ve afectado responde con sus particularidades. Para terminar esta conversación, agradeciéndole muchísimo a usted, Mauricio Albeiro Montoya, porque nos da tremenda claridad al respecto. Ha mencionado usted la Corte Penal Internacional y la orden de captura que está vigente en 124 países que están afiliados, digámoslo así, a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de Benjamín Netanyahu. Con lo que hemos visto, porque antes no se veía, eso ocurre hace tiempo, pero, y lo acaba de decir, nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos visto la perversidad, ni siquiera la perversidad nazi. Cuando hablamos de lo que hizo Adolf Hitler, pues sí está la historia y están las películas que nos reviven, y luego vamos al juicio de Nuremberg y vemos a esos hombres que fueron tan grandes convertidos, por ahí leí algo tan importante que sonaba en hombrecitos de cristal, cuando ya no eran poderosos y iban a ser juzgados. En fin, vimos que algo pasó, pero no lo hemos vivido como hoy. Yo no veo un monstruo, permítame la expresión, yo voy a opinar. De hecho, pues existe una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de Netanyahu. Pues uno asimila a un monstruo como Adolf Hitler. Un comentario final sobre este señor, sobre la mente que hay en un tipo de estos que simplemente aparece como una figura internacional hoy en día, y pues vuelvo a emplearlo por tercera vez la expresión, la calificación, realmente por lo que ha hecho en contra de sus enemigos, pues se comporta como un monstruo. Y permítame que conteste que para nosotros son muy importantes nuestros internautas, y hoy están muy juiciosos participando. Susana Murcia dice: Dios me libre de las aguas mansas, no hay neutralidad de nadie. Absolutamente de acuerdo con usted, Susana, no hay neutralidad. Solo esperan el momento que les conviene. Ah, no. ¿Y dónde estaban? En el vean, mire, estaban en el Holocausto, el Vaticano cayó. En fin, a ver, para ir redondeando,
Y le responde a Susana que sigue escribiendo, perdón, primero nuestros internautas, qué pena, es muy importante, pero usted sabe que primero los internautas. Susana insiste, Israel es más antiguo que Palestina, cuyo nombre es realmente Canaán. Qué bien, gracias. Israel es bíblico. ¿Ve? Y tenía una pregunta a propósito de lo que... Palestina también es bíblico. Sí. Bueno, hágame el favor, cortico, hágame el favor la respuesta sobre el brevemente. Sí, yo pienso que hay una gran cantidad de intereses políticos, los movimientos políticos tiran una línea. Netanyahu y otros que han venido en el pasado pertenecen a un partido que es el Likud, que uno podría asociarlo pues a la ultraderecha israelí, que como les decía ahorita, muchos movimientos judíos, los más ortodoxos incluso, no apoyan los movimientos como Likud misionistas, son incluso pro-palestinos, pero tienen un interés y algunas veces incluso se ha visto por ahí casi decir que convertir la Franja de Gaza en un balneario, convertirla en un centro comercial para el gozo y el placer de muchos pocos. Yo pensaría que personajes como Netanyahu, como hay muchos en el mundo, tienen no solamente una responsabilidad penal, sino una responsabilidad política y moral, ¿cierto? Y tenemos que decir que estos asuntos están escalando no solamente ahí, o sea, yo los invito a que busquen que el mundo hoy, sobre todo en Europa, hay una situación muy compleja. Miren, un detalle final, porque es que esto parece como que fuera una escala compleja. Lo que está pasando hoy en Bosnia-Herzegovina, con el mandatario de línea Serbia, que está pidiendo una separación de territorios bosnio-herzegovinos para unirse a la Gran Serbia, es un problema viejo. Los Balcanes no son un problema nuevo, es un problema que vuelve aparentemente a estallar. Entonces hoy estamos abocados hacia otro lado, pero también por otro lado suenan tambores de guerra. Entonces, para mí, siempre personajes como Netanyahu, que no es solo él, hay muchos Netanyahu en el mundo, hay muchos sí, con ideas muy radicales, tienen tanto responsabilidad penal como política y moral, que para mí esa es la más importante. Susana Murcia dice, Palestina es el nombre romano, Canaán es el original y fue cambiado por el Imperio Romano. Pero es bíblico. Murcia sabe. Y yo a propósito de lo que está diciendo Susana, otra respuesta de cortica, porque yo tengo en mi cabeza, seguramente como Susana, bueno, Susana sé que sabe más sobre estos temas, pero que mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento es imaginación, es literatura, ¿cierto? Pero usted empieza hoy diciendo, y Susana también nos trae el tema acá, empieza hoy refiriéndose a Abraham, a Jacob, a David, a lo que está en el Antiguo Testamento como todo un linaje que termina en lo que estamos viviendo hoy, como si realmente hubieran existido. Y ojo, como lo que acabo de decir, ojo por eso, ojo, como si realmente hubieran existido, y realmente existieron, pero es que le hace creer a uno que hace parte de la literatura religiosa. De hecho, mire, un dato para que lo miremos. Curiosamente, el Antiguo Testamento tiene un apartado de libros que se conoce como la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son la Torá judía, que en el Antiguo Testamento cristiano están también, y los otros libros que hay de ahí para adelante, que son las crónicas, los reyes, los profetas, son textos históricos. De hecho, en la universidad, si usted fuese a estudiar hoy la historia de Israel, una de las primeras fuentes es la Biblia. Incluso existe la arqueología bíblica. Por eso, muchos de los elementos que se han encontrado, lugares, objetos, espacios donde habitó el pueblo en la antigüedad, en estas zonas, se corroboran gracias a los asuntos bíblicos. Cuando usted lee el texto de Josué, donde se habla de Jericó y de cómo las murallas de Jericó se derrumbaron para que el pueblo de Israel pudiera llegar a la tierra prometida, después de que llegaban de Babilonia desterrados, uno dice, pero este cuento de dónde salió, que recorrieron la muralla 7 veces con el Arca de la Alianza, se derrumbaron las murallas. Entonces uno piensa eso como una leyenda. Y mucho tiempo después se encuentra que existe Jericó, y que durante mucho tiempo Jericó fue y sigue siendo, Jericó es una zona proclive a una gran cantidad de movimientos telúricos que posiblemente entonces expliquen por qué se derrumbaron las murallas y posiblemente por qué pasaron después y derrotaron los judíos que venían, los israelíes que venían retornando de Babilonia. Entonces,
Estos son libros históricos. Por eso también allí se corroboran las historias que luego se investigan a partir de la arqueología, la historia, la geografía, la etnografía, la epigrafía, etcétera, etcétera. Sí, señor. Se me está ocurriendo cuando lo escucho y cuando escucho a algunos, no solamente colegas de acá de Clicracia, sino de otros que lo han escuchado aquí a usted, que dicen, uy, ese señor habla bueno y sabe mucho. Está ocurriendo que debemos tener un programa de historia y de análisis geopolítico con Mauricio en el canal Tocó. Ahí le dejo la idea, mi estimado Mauricio Albeiro Montoya. Podemos conversar bastante y quiero nuevamente recomendarles a todos con lo que inicié, el texto del profesor Pedro Brieger, un texto muy interesante, incluso aquí lo tengo en mi biblioteca, permítame, lo pongo en pantalla para que ustedes lo vean, el conflicto palestino-israelí en 100 preguntas y respuestas. Texto sencillo, pero con un gran nivel de profundidad, escrito por una persona experta en el tema y que da muchas luces para empezar a adentrarse en este asunto que es tan complejo. Qué redondera. Gracias, Mauricio Albeiro Montoya, mi querido. Roger, muchas gracias, saludos a todos. Mucha suerte. Bueno, y no dejemos pues en el tintero y ahí que se quede la idea de que es que muy bueno, muy interesante lo que nos cuenta Mauricio Albeiro, porque nos ayuda a entender. Y es uno de los propósitos nuestros. Recuerden, información, opinión, análisis, interpretación y orientación para ayudar a entender, como lo ha hecho hoy Mauricio Albeiro Montoya en torno a ese conflicto palestino-israelí, israelí-iraní y todo lo que pasa en este mundo políticamente hablando, pero lo que tiene que ver también con el contexto religioso, cultural. Qué maravilla, hasta el punto de quitarle a uno bloqueos que tiene, como yo, acerca de si lo que ocurrió allá, en esa franja del mundo, es ficción en torno a Israel. Hay pruebas arqueológicas, que bien, Susana Murcia, usted que sabe tanto, deberíamos comunicarnos. Yo no sé quién será Susana Murcia, qué es lo que decía ahí, quién me ayuda a leer ahí. Yo estoy muy cieguito en el logo, pero mire esto, hay pruebas arqueológicas del Antiguo Testamento. Me encantaría hablar de eso, Susana. ¡Qué maravilla! La Biblia, que usted me está dando excelente, gracias. La Biblia no es cuento ni leyenda. Algunos a veces pensamos en eso. Dios no es cuento, mire, me encanta. Dios no es cuento ni leyenda. Vive y es quien escribe los caminos de la humanidad. Zacarías 38 se está cumpliendo. Voy a ver que Zacarías 38 y la Biblia habla del final de todo este asunto. ¿Será que está hablando del Apocalipsis? ¿Será que se refiere a Susana? Dígame sí o no, y por qué está usted hablando con eso del final de Zacarías 38, del Apocalipsis como lo conocemos, ¿sí? Que podría ser no necesariamente los 4 jinetes saliendo y la destrucción a partir, por ejemplo, de las bombas nucleares. ¿Será eso?